Feliz martes 21 de julio, esto es FDP Noticias, yo soy Germania desde Miami y desde Costa Rica, desde su casa en Costa Rica me acompaña Jovel Álvarez. Hoy tenemos muchas noticias, así que ¿qué tal si empezamos ya, Jovel? Vamos de una vez a hablar de los narcotraficantes chavistas. Así es, los Estados Unidos está ofreciendo $5 millones por información que lleve a la captura y el arresto de Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos publicó el siguiente tweet. Michael José Moreno Pérez, un amigo de Maduro, usó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Al designarlo públicamente hoy, enviamos un mensaje claro. Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción. Pompeo anunció a la prensa una recompensa a través del programa de crimen organizado transnacional de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto o enjuiciamiento del ciudadano venezolano Michael Moreno por su participación en el crimen organizado transnacional. Jovel y nuestra audiencia, como se acordarán, Michael Moreno fue el personaje que el gobierno interino le dijo a la administración de Trump que se iba a pasar de lado el año pasado en el intento de golpe de abril, que lo único que logró fue la libertad de Leopoldo López y del ex jefe del SEBIN, Christopher Figuera. Como Michael Moreno no se pasó de lado, como dijeron Leopoldo López y Juan Guaidó que iba a hacer, ahora está sancionado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tal, Joel? Bueno, la verdad es que es un ex convicto además por asesinato, así que es así un criminal. Es. No nos extraña que esto finalmente ocurra, pero bueno, también hay que ver los esfuerzos que Estados Unidos ha apoyado reiteradamente por dialogar con personas de este tipo sabiendo de quiénes se trata. Pero así fíjate es. que, Germania, hay que hablar sobre la segunda parte o la segunda cara de la moneda, ¿no? Porque no es solamente el chavismo, está el gobierno interino y hoy Juan Guaidó ha publicado un mensaje. Vamos a dar lectura al mismo. Son los siguientes tweets. Dice: la dictadura miente y esas mentiras cuestan vidas. Como advertimos, atravesamos la peor etapa de la pandemia y hoy los venezolanos están desasistidos debido a que la dictadura destruyó el sistema de salud y no aprovechó la cuarentena para robustecer la capacidad de atención. Tenemos que salir en defensa de la verdad. Por eso he designado a José Manuel Olivares como comisionado presidencial para la emergencia de salud y atención sanitaria a los migrantes, quien dará a conocer 2 partes semanales con la verdad del COVID-19 en el país. No nos vamos a detener en conseguir toda la ayuda posible. Abrimos un canal con la OPS para llevar insumos y equipos médicos que han ido ingresando y el programa Héroes de la Salud, que en los próximos días apoyará a más de 70,000 profesionales con $100 por 3 meses. El régimen, hay que acotar ahí, son $100 al mes por 3 meses. El régimen lo único que ha hecho es tercerizar las culpas y preservar sus privilegios y utilizar la fuerza. La solución a los problemas de fondo solo se podrá lograr con un gobierno de emergencia nacional, sin el dictador obstaculizando la vida digna del venezolano. Bueno, este es el mensaje que, como les decíamos, publicó Juan Guaidó, presidente encargado reconocido por 60 países como tal, sobre la situación de la pandemia. Jovel, parece que el gobierno interino escuchó nuestra conversación de esta mañana, pues FDP Noticias hoy le preguntó a un representante del gobierno interino qué había pasado con los $100 prometidos. Así que aquí en FDP Noticias seguiremos detrás de esa noticia a ver si en realidad ese dinero le llega a los médicos venezolanos.
Y la situación con el coronavirus en Venezuela sigue empeorando. Ayer, les tengo que leer esta noticia de mi teléfono porque se está desarrollando ahora. Ayer Maduro en cadena nacional le dijo al país: Caracas está cundida de coronavirus, está corriendo el coronavirus. El gobierno reportó 408 nuevos casos hoy, 241 de ellos en la capital. Ahora, aquí hay algo extraño porque sabemos que el estado de Zulia es uno de los epicentros de coronavirus en el país y sin embargo, según Delcy Rodríguez, no hay ningún caso nuevo en todo el estado. Ahora, ahí lo tenemos, just one positive case. No, perdón, me equivoqué. En el estado de Zulia reportaron nada más un nuevo caso. Así es. Y hablando del coronavirus en Venezuela, ayer le contamos a nuestra audiencia que los empleados del canal del Estado Venezolana de Televisión, muchos de ellos han dado positivo por el coronavirus. Pues hoy el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela hace una denuncia muy preocupante que dice lo siguiente. Trabajadores de BTV Canal 8 que dieron positivos Perdón, es que no puedo ver por aquí ya. Positivos en pruebas de COVID-19 denuncian estar presos en el canal. Algunos duermen en el piso porque no hay suficiente espacio. Otros en un sótano sin señal y sus familiares no pueden hablar con ellos. El Sindicato Nacional de Periodistas ha podido confirmar que son cerca de 50. 47 habrían dado positivos los trabajadores afectados, unos 30 de ellos del área de prensa. BTV no tiene las condiciones para mantener a este personal, así lo denuncian. No estarían recibiendo atención médica ni medicinas. Bueno, una situación sumamente preocupante y más cuando tomamos en cuenta que probablemente los casos en realidad son muchos más de los que dice el régimen chavista. Claro, bueno, es un momento delicado y aquí queda demostrado que la pandemia no tiene como consideración la ideología ni los crímenes que haya podido cometer una persona, puede infectar a todos por igual. Y aquí denunciamos la violación de los derechos humanos a cualquier persona, no importa su ideología. Pero bueno, mientras la gente en Venezuela sufre, al fin venezolanos varados en Madrid van a poder regresar al país. Las imágenes que vamos a poner en pantalla las compartió el canal NTN 24 en sus redes sociales. Corresponden al vuelo humanitario que fue aprobado por la dictadura venezolana para repatriar a venezolanos varados en España. El embajador del régimen en este país, Mario Isea, informó que fue humanitario para repatriar a 375 venezolanos varados en España por la pandemia del COVID-19. En unas declaraciones a NTN 24, ICEA indicó que en el vuelo también viajarán funcionarios europeos que deben cumplir funciones en Venezuela. Esperemos que Zapatero no esté en ese grupo. El embajador también aseguró que tienen registrado a un total de 850 venezolanos varados y agregó que los mismos realizaron sus listas que serán cotejadas para precisar la cantidad de ciudadanos. ICEA estima que en los próximos días se realicen otros vuelos humanitarios rumbo a Venezuela. Tenemos que recordar que hay venezolanos varados por toda Latinoamérica, en países como Chile y Panamá. También hemos visto grupos de venezolanos que no tienen manera de regresar a Venezuela y le piden al régimen chavista que por favor permita a vuelos humanitarios regresar al país. Bueno, vamos a seguir hablando en realidad de narcotraficantes. Vamos a ver las siguientes imágenes que corresponden a México. Díganos en los comentarios qué piensa usted cuando ve a estos hombres uniformados, armados, con vehículos blindados. Pues no se trata del ejército mexicano, no. Se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los integrantes son del grupo de seguridad élite de El Mencho, el líder de la organización que hoy en día es el narco más poderoso de México. El cártel Jalisco Nueva Generación se divide en células y tiene alguna presencia también en Michoacán, en Guanajuato y en Zacatecas. Bien, así está la situación en México. Este es un video que circuló en días recientes, pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no tiene intención alguna de declarar la guerra a los grupos delictivos, pese a la difusión de este video. Nada de declarar
la guerra. Eso no es solución. Eso ya sabemos lo que ocasiona. El presidente descartó que su gobierno vaya a caer en alguna provocación y dijo que los grupos del crimen organizado están conformados por jóvenes que fueron olvidados por las administraciones anteriores. El cártel Jalisco Nueva Generación fue señalado como el responsable del atentado contra el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García, perpetrado el pasado 26 de junio por una veintena de pistoleros en una zona residencial de la capital que dejó 3 muertos. García, que sobrevivió pero resultó con 3 heridas de bala, señaló al cártel del Mencho como autor de la agresión. Y Greta Thunberg ha dicho que donará 100.000 euros en premios para ayudar a combatir la propagación del COVID-19 en la Amazonia brasilera. La activista sueca recibió el premio Gulbenkian para la humanidad el lunes y recibió un total de 1 millón de euros. Thunberg, de 17 años, inmediatamente prometió usar todo el dinero del premio para apoyar proyectos climáticos en todo el mundo a través de su fundación Viernes para el Futuro. Con los primeros 100.000 euros ayudará a SOS Amazonia, una organización que protege los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Otros 100.000 euros serán donados a la fundación Stop Ecocide para apoyar su trabajo para hacer del ecocidio un crimen internacional. Jorge Sampaio, presidente del jurado del premio, dijo que Thunberg recibió el premio por la forma en que ha podido movilizar a las generaciones más jóvenes para la causa del cambio climático y su lucha tenaz para alterar un status quo que persiste. Joel, esto siempre me molesta personalmente porque el mundo entero se ocupa de la Amazonia en Brasil, pero no en Venezuela. Aquí en este noticiero hemos mostrado cómo la minería ilegal no solo está destrozando la ecología venezolana, sino también hay una violación de derechos humanos terribles. Sin embargo, por alguna razón, el mundo nada más piensa en Brasil cuando piensan en el Amazonia. ¿Por qué? Bueno, en realidad creo que tiene que ver con cultura general. En realidad yo también, si pienso en Amazonia, pensaría en Brasil. No sé si es por el río Amazonas, puede ser, pero en realidad sabemos que son muchos los países, Guyana, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, comparten la Amazonia y yo creo que la conservación debería depender de todos ellos. Obviamente el régimen venezolano no tiene intención alguna en preservarlo. Exactamente. Pero mira, vamos a pasar ahora a temas de coronavirus, porque la pandemia, como veíamos ahora que sigue avanzando en Venezuela, en el mundo, en realidad el progreso sigue siendo alarmante. Vemos en pantalla que son 14 millones de casos, 14.774.887 a nivel mundial. Repetimos esto según las cifras oficiales. En Estados Unidos se acerca a los 4 millones, tiene 3.858.686 y el número de fallecidos a nivel mundial, repito, según cifras oficiales, son 611.599. En cuanto a la evolución del virus en América Latina, hay que acotar algo que en realidad se me pasó ayer a leer el mapa. Esto ocurrió ayer. México ya sobrepasó a Chile como el segundo país de Iberoamérica con más casos. Tenemos a Perú. En cuanto a Latinoamérica está Brasil en segundo lugar mundial, pero en cuanto a Hispanoamérica tenemos al Perú con 353.000 casos y México con 349.000 casos, mientras que Chile quedó atrás ligeramente con 334.000. En cuanto a España, porque hay que seguir con atención lo que está ocurriendo en Europa también ante las posibilidades de rebrotes, voy a leerles el dato que tengo por aquí. Voy a enfocarme en este punto más bien en América, en las Américas. La pandemia no muestra signos de desaceleración en la mayoría de los países del continente y las muertes se concentran hasta ahora en Brasil, México y Estados Unidos. Según la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 20 de julio había 311.000 muertes en las Américas. Esto quiere decir, imagínense, hay 611.000 en total, pero 300.000 de ellas, casi la mitad, corresponden a las Américas. Y dice que la semana pasada la región llegó a la cota de los 900.000 nuevos casos con 22.000 muertes solamente la semana pasada.
Repito, la mayoría de ellos están concentrados en Brasil, México y Estados Unidos. Aquí me está llegando la información más reciente de hoy del régimen de Nicolás Maduro sobre el coronavirus en Venezuela. Según Maduro, hoy murieron 4 personas en Venezuela por COVID-19 y Delcy Rodríguez dice que hoy hay otros 412 casos de transmisión comunitaria. En el estado Zulia, según ella, no hay ningún caso nuevo, como ya les habíamos dicho. Pero hablemos de la Unión Europea. Los 27 mandatarios europeos lograron un histórico acuerdo para superar los estragos económicos dejados por el coronavirus. Se trata de un inédito fondo de 150.000 millones de euros. El acuerdo se alcanzó más de 90 horas después del inicio de la cumbre en Bruselas, lo que la convierte en una de las más largas de la historia europea, junto a la reunión de Niza en diciembre del 2000. Los 27 líderes acordaron movilizar 150.000 millones de euros que la Comisión Europea tomará prestado en los mercados financieros en nombre de la UE y que se distribuirán en forma de subvenciones. La primera concesión es reducir el volumen de subvenciones que se devolverán entre los 27 y no únicamente por el país beneficiado, del $500 millones a 390.000 millones, y además se refuerza la vigilancia sobre el uso de estos fondos. Si un país tiene dudas sobre el uso que hace un socio de los fondos en virtud de los planes nacionales de recuperación, los cuales deberán presentar antes del desembolso, podrá pedir que los 27 miembros de la UE aborden la cuestión a nivel político. España e Italia, los países más castigados humana y económicamente por el coronavirus y con un elevado nivel de deuda, se oponían a esta exigencia, que traía de vuelta el fantasma de la troika y de las duras reformas de la pasada crisis de la deuda. El tiempo apremiaba para un pacto. A causa de la pandemia, la economía mundial podría contraerse un 4,9% en el 2020, una caída que aumenta el 10,2% en la zona euro y al 9,4% en América Latina y el Caribe, según el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nada más aclarar que la cifra del bono o de este acuerdo monetario es más bien 750.000 millones de euros. Pero vamos a hablar ahora sobre España, donde un total de 18.564 personas se han contagiado de coronavirus desde que terminó el estado de alarma. El primer mes sin confinamiento ha hecho que los contagios semanales suban un 400% en las comunidades diferentes del país, y ahora las comunidades autónomas tratan de frenar el avance del virus con distintas fórmulas cuando hay en España 201 brotes activos al día de hoy. Ante esto, los gobiernos autonómicos sobre los que recae la gestión están adoptando nuevas medidas para tratar de contener el avance de la pandemia y evitar confinamientos que puedan impactar aún más la economía. Desde este lunes, todas las regiones, menos Canarias y Madrid, tienen como obligación el uso de mascarilla en espacios públicos y aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. De las 25.618 personas que se han infectado por el nuevo coronavirus desde el 10 de mayo y hasta el 17 de julio, 12.715 no sabe cómo se ha contagiado. Esto es el 50%. Debido al aumento de los casos por los rebrotes, además del uso obligatorio de la mascarilla, algunos gobiernos están decretando el cierre de playas y establecimientos de ocio, mientras piden a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en sus domicilios. Y mientras el número de casos de coronavirus se dispara en el sur de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha cambiado su estrategia. El presidente, que hasta hace 2 semanas se había negado a aparecer en público usando mascarilla, ha tuiteado este lunes una foto suya con el cubrebocas y ha escrito que llevarla es un acto patriótico. Horas antes había anunciado que retomará las ruedas de prensa diarias para informar sobre los avances relacionados con la pandemia. Las 2 acciones llegan cuando la aprobación de su gestión sobre la crisis apenas alcanza el 38% de la ciudadanía y los contagios en el país rozan los 4 millones a 3 meses y medio de las elecciones presidenciales.
Bien, vamos a hablar sobre Bolivia. La pandemia del coronavirus está en una escalada muy rápida en La Paz y Cochabamba. La Paz, con 9.655 casos, y Cochabamba, con 6.406, han mostrado durante la última semana una tendencia al alza en el reporte epidemiológico oficial. Santa Cruz acumula la mitad de los 59.582 contagiados en todo el país, mientras la región amazónica de Beni, que fue el foco especialmente en mayo y junio, se estacionó en 5.000 infectados. Según las estimaciones de las autoridades de salud, la pandemia va a ir agravándose mucho más todavía en el occidente porque ven una escalada muy rápida. A pesar de las prohibiciones, en muchos lugares la gente sigue aglomerándose en mercados, bancos y paradas de transporte público. Durante los últimos 4 días que La Paz estuvo en confinamiento estricto, la policía recogió alrededor de 90 cadáveres en las calles y casas, muchos de ellos sospechosos de portar coronavirus. Con 11 millones de habitantes, Bolivia bordea los 60.000 infectados de coronavirus y acumula 2.151 muertos, casi el doble que al cierre del mes de junio, cuando los contagios eran 33.215 y los decesos 1.123. Mientras tanto, Buenos Aires comenzó este lunes una tímida reapertura de sus actividades. Esto después de 4 meses de confinamiento. La reanudación de actividades en Buenos Aires y sus afueras, que es la zona donde se concentra más del 90% de los casos de coronavirus, se resolvió pese a la elevada cantidad de contagios de más de 3.000 diarios. Esta etapa se extenderá hasta el 2 de agosto. El área metropolitana de Buenos Aires, donde habitan unos 14 millones de personas, acaba de pasar por 2 semanas de aislamiento estricto, tras una aceleración de los contagios y temores de que se saturase el sistema hospitalario. Hasta este lunes, 842 personas permanecían en terapia intensiva por causa del COVID-19. La ocupación de camas en ese servicio es de 54,6% en el país y de 65% en el área metropolitana de Buenos Aires. En esta etapa de flexibilización se retoman actividades industriales y comerciales que se habían restringido y se suman también algunas profesionales. Entre las que se irán incorporando por primera vez están las peluquerías, abogados, psicólogos y labores administrativas en escuelas, entre otras. Argentina acumula 126.742 contagios, con 2.281 muertos y 55.913 pacientes recuperados, sobre 44 millones de habitantes. La economía cayó 11% en el primer cuatrimestre del año. El Fondo Monetario Internacional proyectó una contracción del PIB de 9,9% para el 2020. Esperemos que Argentina, después de reabrir su economía, no vea la misma situación que han visto todos los otros países que han reabierto sus actividades. Bueno, sobre todo Buenos Aires, porque está muy concentrado el número de casos en la capital. Argentina es un país inmenso y parece que en las regiones la situación es mucho menos tensa, pero la capital, Buenos Aires, que además es una ciudad bellísima, sin duda alguna tiene bueno, sí, perdón, un comentario que sí solo lo hace para desconcentrarme. Qué horror, los niñitos de producción cada vez se ponen peor y nada más Joel los puede escuchar porque yo no tengo audífono. Claro, entonces se aprovechan de mi nobleza. Así es. Pero bueno, nos vemos, si Dios quiere, mañana. Apenas es martes, Germania. Yo siento que ya debería ser como viernes, ¿no? Sí, esta semana está como dura, pero bueno, aquí seguiremos dándoles las noticias en FDP Noticias. Nos vemos mañana.